Después del inesperado encuentro con los dioses, el tiempo ha continuado pasando en Hrothgar. Y para el asombro de Makoto, la magia hizo que la reconstrucción sea mucho más rápido de lo que creía. Incluso los conocimientos modernos de la Tierra palidecían ante la efectividad de la magia. Después de ver esto, para Makoto no era sorpresa que las construcciones en Aku hayan sido tan rápidas como le mostraban. Igualmente, la compañía Kusunoha había abierto una nueva tienda después del ataque de los demonios, una que está mucho más cerca de la academia y de hecho es mucho más grande, ya que las tiendas que originalmente estaban en esta zona habían cerrado o se habían mudado. Igualmente, Makoto nos contaría que había contratado a nuevos trabajadores de tiempo parcial, siendo en este caso dos de sus estudiantes, Jin y Abelia, haciendo que la tienda vaya aún mejor. Aqua y Eri son de completa confianza, por lo cual a pesar de que Makoto no esté en el lugar, puede permanecer tranquilo. Después de todo, Makoto tiene que dirigirse a hacer una visita a los distintos reinos que lo invitaron después de su increíble actuación contra las aberraciones que aparecieron en la ciudad, sin olvidar su visita al rey demonio. Y mientras meditaba, una conversación llegó a los oídos de Makoto, una cuyo tema de conversación era con respecto a su tienda. Makoto se encontraba en una cafetería que recientemente había abierto. Ahí dos estudiantes conversarían que nuevamente no fueron capaces de conseguir las populares frutas que vende la tienda Kusunoha. Makoto se sentiría feliz de escuchar tantos elogios, no solo por las frutas, las armas, las medicinas y sobre todo los empleados. Al inicio Makoto pensaba que el trabajo que había hecho de enseñarles la atención al cliente a Aqua y Eris y a los enanos y al mismo tiempo ahora a Jin y Abelia estaba rindiendo frutos. Sin embargo, Makoto no esperaba el giro que vendría de la conversación. ¿La conoces? Cuando se trata de las chicas de la compañía Kusunoha, solo puede ser ella, ¿no estás de acuerdo? Tienes razón, incluso estaría dispuesta a serla mi amante. Es confiable y parece que es bastante enfocada. Tienes razón, igualmente es linda, muy amable y servicial. Las otras chicas deberían aprender un poco de ella. Makoto a un inicio pensaría que se estarían refiriendo a Abelia. Después de todo, ella es bastante popular a pesar de que tenga sus ojos solamente para Shiki. Y justamente cuando Makoto estaba intentando darle un sorbo a su bebida, los dos hombres pronunciarían nombres que no esperaba para completo. Aqua es la mejor, Eris es una princesa. Makoto no podría evitar atragantarse al escuchar esos nombres, no solo por el hecho de que Makoto conocía las verdaderas personalidades de estas dos, sino que igualmente le sorprendía el hecho de que humans estén considerando volver sus amantes a semi-humanos. Puede que la compañía Kusunoha haya tenido un gran impacto en la ciudad o que simplemente las nuevas generaciones son mucho más flexibles con respecto al tema de las razas. Sin embargo, al haber pronunciado los dos nombres diferentes, ambos hombres comenzarían a tener una ferviente discusión de por qué Aqua es la mejor, por qué Eris es la mejor. Makoto no podía creer la conversación que estaba escuchando, sobre todo porque ambas personas comenzaron a levantarse de sus asientos, al punto de que Makoto creía que eran capaces de pelearse por un tema tan absurdo para él. Pero antes de que las cosas escalaran a peor, dos chicas interrumpirían esta discusión. Makoto, agradecido, pensaba que iban a detener la pelea, pero ese no sería el caso. Las dos chicas irían para unirse a la conversación, diciendo que las mejores personas que están en recepción de la compañía Kusunoha deberían ser Shiki, con su amiga en completo desacuerdo, diciendo que el mejor es Slime. Para este punto, Makoto había tachado esta cafetería como un lugar al que nunca más quiere regresar. Y debido a que no quería escuchar nada más de la conversación de estas cuatro personas, Makoto rápidamente alistó sus cosas para irse del lugar. Saliendo rápidamente del lugar, una persona misteriosa lo detendría, ya que esta persona está pidiendo direcciones para llegar a la tienda de la compañía Kusunoha. En ese momento, Makoto, pensando que es un cliente más, simplemente intentaría darle las direcciones, pero en el momento que sus miradas se cruzarían, una sorpresa aún más inesperada llegaría a Makoto, pues esta persona pronunciaría el nombre de Makoto, y él también conocería el nombre de esta persona, pues Makoto, ya sea por azares del destino o por su mala suerte según quien lo vea, se había encontrado con la heroína de Limia, Hibiki. Makoto estaba bastante sorprendido de esta casualidad. Después de todo, por los reportes y la misma popularidad que tiene Hibiki, él sabía la posición y a dónde se dirigía, y al mismo tiempo estaba agradecido
miedo de que Shiki no estuviera con él, ya que ella fácilmente descubriría que fue Makoto quien la salvó de los demonios. Pero entre eso, Makoto debate qué tanto debería revelar a su senpai. Al final, tomando en cuenta que ella mantiene constantes conversaciones con el rey y el príncipe, Makoto decide no ocultar demasiados detalles y admitir que él es la cabeza de la compañía Kusunoha, algo que completamente deja choqueada a Hibiki. ¿Qué tanto lo habrán alabado el rey y el príncipe? Es algo que Makoto se pregunta por la reacción que tiene Hibiki. Pero si bien esto es importante, Hibiki igualmente le pregunta a Makoto si es que él acaso es otro héroe, pero él de inmediato corrige que sus circunstancias son diferentes a las que tiene Hibiki y el otro héroe. Y con el fin de evitar que le haga más preguntas con respecto a su relación con la diosa, Makoto intenta guiar a Hibiki a su tienda, y Hibiki le explica que la razón por la que se encuentra en Roxgard es porque quiere encontrarse con los enanos que trabajan en la compañía Kusunoha para poder reparar su arma, descubriendo que Hibiki ya estuvo en su tienda en Sige y que fue Beren el que hizo su espada. Así, mientras se actualizaban con sus situaciones, finalmente llegarían a la tienda. Ahí Hibiki no podría evitar la risa o tal vez la impresión de cómo los enanos y todos los que están dentro de la tienda se dirigen a Makoto como el joven amo, y con Makoto intentando mantener esa impresión de ser el líder o el jefe de la compañía. Después de mostrar su espada y asegurarle que pueden repararla con Makoto mencionándoles que fue Beren el que la hizo por telepatía, ahí es cuando Hibiki le pregunta a Makoto si es que él quisiera seguir hablando de Japón, ya que se puso bastante nostálgica. Makoto, que guarda profundo respeto y hasta cierto punto admiración por Hibiki y que no quiere hablar más del tema de cómo es su situación con la diosa, no tuvo problema en aceptar la petición de Hibiki, por lo cual irían a una habitación aparte, teniendo una muy entretenida conversación que duraría más de 3 horas. En ese tiempo, Makoto se enteraría de los demás miembros del grupo de Hibiki. Igualmente, reconocería que a pesar de que está en este mundo de la diosa, la belleza de Hibiki continúa destacando, y de hecho le sorprendía que ella ya supiera tanto de Makoto, pero incluso ella nos cuenta cómo Makoto tenía el apodo de héroe porque el club de arquería era conocido por tener a muchas personas que eran muy bien parecidas y que todos los que se metían lo hacían simplemente para poder intentar hablar con los que son miembros, pero el entrenamiento era tan brutal que comúnmente la mayoría se iba al poco tiempo. Sin embargo, Makoto fue el único que logró estar más de un año ahí, incluso llegando a ser vicepresidente. Esa es la razón por la que tenía el apodo de héroe, algo que a Makoto no le gustaba porque él simplemente estaba ahí por su amor al arco. Igualmente conversarían con respecto al otro héroe, donde Hibiki no daría demasiados detalles de lo que piensa de él y que sería mejor que Makoto lo conociera, algo que Makoto no le dio muchas vueltas al asunto. Sin embargo, sí tomando en cuenta la habilidad que tiene para encantar a las personas, algo por lo que Hibiki igualmente se puso bastante seria. Y la conversación había sido tan entretenida que había llegado a un punto que Hibiki y Makoto estaban sentados lado a lado bastante apegados, y justo cuando Makoto quería preguntarle a Hibiki de cómo había conocido a Beren y había sido guiada dentro de Sige, con la puerta siendo azotada, Mio aparecería con una mirada completamente fría y bastante enfurecida. Makoto no esperaría encontrarla en ese momento, incluso se daría cuenta que Tomoe estaría asomando su cabeza con una sonrisa en el lugar. Y a pesar de que Makoto intentó darles el sermón de que no deberían interrumpir de esa manera, Tomoe le explica que si bien ella le dijo a Mio que deberían esperar a que sus cinturas se tocaran, el simple hecho de que el hombro de Makoto y de Hibiki hicieran contacto fue más de lo que Mio podía tolerar. Al escuchar esto, Makoto obviamente se puso nervioso al ver lo cerca que se encontraba de su senpai. Disculpándose e intentando dar una explicación, se daría cuenta que Hibiki estaría completamente en silencio viendo directamente hacia Mio. Mio le diría directamente a Hibiki que no necesita sus explicaciones de por qué se encuentra en este lugar, pero no esperaba que ella fuera el tipo de chica que devolviera la amabilidad con ese tipo de ingratitud. Y debido a que sigue estando agradecida por su ayuda, Mio le daría la opción de escoger a Hibiki si prefiere que le corte el brazo izquierdo o el brazo derecho. En caso de que no responda, le cortaría a ambos. Mio simplemente se estaría acercando a Hibiki, pero Makoto se interpondría entre ellas. Él sabía que Mio no estaba en humor para negociaciones. Desde un inicio, Makoto sabía que desde que estaban dentro de la habitación, Hibiki ya estaba en el rango de ataque de Mio, por lo cual, utilizando su Kai de ocultamiento, utilizaría su armadura de maná para poder proteger a Hibiki de ser necesario. Así es como Makoto intenta
intenta convencer lo más posible a Mio de que la relación que tiene con Hibiki es de que son compañeros de la misma escuela en su otro mundo. Hibiki igualmente apoyaría este argumento, indicándole que ella como heroína no tiene tiempo para pensar en ese tipo de cosas y que simplemente estaba feliz de poder hablar con su kohai, que es como en Japón se refieren a los alumnos que son de un grado inferior al tuyo. Entre disculpas y aclaraciones y hasta que finalmente Tomoe igualmente intervendría, Mio finalmente calmaría su sed de sangre. Entre eso, pediría que Makoto lo acompañe de inmediato porque Emma lo está llamando y quiere que pruebe unos cuantos platillos o muestras que tiene preparado. Ante eso, Makoto rápidamente se despediría de Hibiki porque Mio no esperaría ni un segundo más de que estuviera pasando tiempo con ella, con Mio igualmente mencionando que nunca debió haberle dado esa espada a Hibiki. Y ante esta abrupta despedida, Tomoe no desaprovecharía también su oportunidad de conversar con la heroína, ofreciéndose a hacerle escolta para llevarla al punto de encuentro que tiene con sus compañeros. Mientras escolta a Hibiki, Tomoe vería cómo Makoto realmente reveló mucha información o más de lo que esperaba a Hibiki. Ahí es igualmente cuando Tomoe se da cuenta de que Hibiki tenía como conocido a Ilunga, el estudiante que se convirtió en una aberración atacando a la ciudad academia y que tenía un fuerte rencor contra Makoto, pero por manipulación de los demonios. Pero Makoto mantuvo en secreto todo el tema relacionado con Shiki, al igual que Aku. El problema que menciona Tomoe es que Makoto dio suficiente información a Hibiki para que ella pueda asumir que sus padres eran human. Ahí es igualmente cuando Tomoe notaría las diferencias que hay entre Hibiki y Makoto a pesar de haber venido del mismo lugar. Hibiki específicamente se está adoptando o más bien tolerando muchos del comportamiento de los humans, ya sea desde su discriminación contra otras razas, la adoración que tienen con la diosa y al mismo tiempo todo el asunto de la guerra con los demonios. Por el contrario, Makoto se mantiene firme con los pensamientos que tiene de Japón. Así es como Hibiki igualmente explicaría su punto de vista de que primero tienen que lidiar con la guerra con los demonios antes de pensar con los temas de las otras razas, y que lidiar con todo ese nuevo sistema y la forma en la que puedan convivir será un proceso largo que ella ya está teniendo en mente, algo que Tomoe ciertamente respeta. Es durante esto que Tomoe igualmente aprovecharía en darle una de las informaciones que Hibiki estaba intentando averiguar, qué es lo que pasó con Ilunga. Desde el resentimiento que tenía hacia Makoto, todas las cosas que hizo durante el torneo, cómo se convirtió en monstruo, hasta finalmente su muerte, que es la conocida y no la que Mio le propició. Evidentemente Hibiki estaría bastante dolida por todo lo que habría sucedido, pero Tomoe inmediatamente le cambiaría la conversación, ya que encontró algo bastante curioso. El maestro de espada que Makoto tuvo por poco tiempo era el mismo maestro que enseñó a Hibiki. Tomoe no desaprovecharía esta oportunidad de poder finalmente tener lecciones de espada de alguien que formalmente estaba dedicado a ello, por lo que invita a Hibiki a entrenar con ella en los campos de Hrothgar, arrastrándola prácticamente en contra de su voluntad, haciendo que Hibiki la asemejara bastante a la actitud de Mio. Había llegado el anochecer y Chiya, la sacerdotisa de Laurel, estaría sorprendida de ver a Hibiki tan pronto, ya que ella esperaba encontrarla al día siguiente. Hibiki, algo sonrojada, explicaría que por asuntos de la vida logró acelerar aún más de lo que esperaba su viaje, llegando bastante agotada al lugar, pidiéndole finalmente a Chiya que la dejara dormir. Ahí es cuando finalmente podemos escuchar un poco más de la perspectiva que tuvo Hibiki con respecto a todo este encuentro. Ella realmente no esperaba encontrarse con un tercer visitante de la Tierra, y que sea incluso alguien que ya conocía de antemano. Hibiki ya consideraba el poder aprovechar la relación que tenían en la Tierra para poder conseguir información de confianza, pero igualmente consideraba problemático por las capacidades que tiene Makoto y su compañía, ya que después de todo, ella ya había escuchado lo que mencionaron tanto el rey como el príncipe de Limia, asegurando que lo mejor sería mantener una relación amistosa, incluso una alianza, con la compañía Kusunoha. Lo que le preocupaba a Hibiki de esto era que cuando conversó con Makoto pudo darse cuenta de cómo él ocultaba lo que había pasado con la diosa, pero por el tono y la forma en la que se dirigía a ella, Hibiki no podía detectar ni la más mínima pizca de respeto en las palabras de Makoto hacia la diosa. Después de todo, Makoto le había contado que la diosa lo había mandado a los confines del mundo, a diferencia de lo que pasó con ella y el otro héroe, por lo que Hibiki puede estar bastante segura en decir que la relación de Makoto y la diosa es bastante mala, y si bien tiene bastante miedo de formar una alianza con alguien que tiene tantos roces contra la diosa, es un hecho que el equipo y el personal de la compañía Kusunoha es excelente. Para Hibiki, que piensa que el sistema de la diosa debería continuar incluso después de que la guerra acabe, Makoto
Makoto parece una atractiva fuerza de poder militar. Todo depende de quién se le acerque o de quién intente influenciar en él. Por ahora, Hibiki decidirá mantener su relación con la compañía Kusunoha lo más amistosa posible y aprovechar el momento que Makoto nuevamente se dirija al reino de Limia para hablar nuevamente con él, ya que es una opción el poder persuadirlo poco a poco para que les preste fuerza militar, ya que algo más que notó Hibiki es que Makoto no parece estar del lado ni de los humanos ni de los demonios, algo que podría resultar problemático en el futuro, sobre todo si es que el imperio llegara a considerar a Makoto su enemigo. Y con respecto a Tomoe, Hibiki estaba completamente asombrada por las capacidades que tenía, al mismo tiempo que sabía reconocer que era igual de fuerte que Mio. Y en el entrenamiento que tuvo con Tomoe, si bien Hibiki ganó 9 de los 10 duelos que tuvieron con espadas, Tomoe simplemente absorbía toda la información que pudiera, y por cada herida fatal que recibía, Tomoe se curaba enseguida, ya que no es que utilizaran espadas de entrenamiento, utilizaron katanas reales, pero pusieron las condiciones de pelea para que todo lo que importara sea realmente la habilidad con la espada. Es de esa manera que Hibiki exhausta se dormiría aún con su cabeza dando vueltas después de haber tenido tan inusuales encuentros.